Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Confesiones, yo soy Patricia Pardo. Mi invitado de hoy es un teatrero de mediana estatura y gran talento que en el cine, en el teatro, en la televisión y en la vida en general ha sabido dejar una huella y ganarse el reconocimiento como uno de los mejores en su oficio. Álvaro Bayona, esta noche en Confesiones. Álvaro, eso, acomódese. Bienvenido a Confesiones. Muchas gracias por la invitación, Patricia. ¿Por qué será cuando lo veo me acuerdo de Walter? Yo no sé por qué. Yo también me acuerdo de Walter mucho. Mucho. ¿Se acuerda muy a menudo de sus personajes? Coincide eso con que por estos días estaba haciendo una recopilación de mi experiencia artística, porque voy a entrar en un proyecto de profesionalización que siempre quise hacerlo, o sea, tener un título como maestro de artes escénicas, que nunca lo tuve. Y entonces estuve revisando pues todo mi archivo y recuperando cosas, y pues me encontré muchas cosas de Walter. Y en ese flashback, sí, en ese flashback de su propia vida, Álvaro, ¿qué le sorprende y cómo se ve hoy en día después de tantos años y tanto camino ahí recorrido? Pues me siento muy contento de haber escogido el camino que escogí. ¿Siente nostalgia de la manera como hoy en día se hace la televisión? ¿Siente que ha cambiado muchísimo? Quizá los mismos televidentes se van dando cuenta, ¿no? Ellos no comen entero de la manera como hoy en día cambió el discurso de hacer televisión. Pues ahora, en aras de la industrialización, entre comillas, pues se coge un producto y ya tienen escritos los 100 capítulos o los 60 capítulos, el número que sea, y se empiezan a producir y ya. Después de cuando eso salga se va a ver cómo reaccionó la gente a eso. Pero esa posibilidad de que el escritor reaccionara respecto de lo que su misma historia le iba construyendo. Eso se perdió. Sí, pero pues bueno, es una televisión que ya no es posible hacerla así. Como estamos en términos de flashback, ubiquémonos en su vida y en su historia en el barrio La Candelaria. Usted es un bogotano de pura cepa, ¿no? ¿Cómo fue la Candelaria que le tocó? Porque hoy en día uno dice, un niño nació y creció en la Candelaria, estudiaba en el Agustiniano, sí. Se iba caminando a su colegio básicamente. O sea, otro tiempo, otro mundo. Sí, era un mundo muy distinto. Y pues a mí me sorprende porque yo no vivo ahora en el centro de Bogotá, vivo muy al norte, pero justamente por mi actividad en el teatro y por mi relación con ese medio, pues yo me muevo mucho en el centro y me sorprende ver que ese es un barrio como quedado en el tiempo, en lo bueno, pero en lo malo también, ¿no? O sea, sigue siendo un barrio tan deteriorado, tan abandonado, tan poco cuidado, y que realmente supone un valor importantísimo para la ciudad. Y moviéndome ahí en el barrio me doy cuenta que ahora es un lugar en donde se ha generado un gran turismo. Y yo no entiendo cómo nuestras autoridades y esas fundaciones que existían para mantener ese barrio lo tienen tan deteriorado. Hace muy poco tuve la fortuna de hacer una temporada de una obra que se llama Shakespeare Enamorado en el Teatro Colón, y entonces andaba mucho por ahí, veía muchísimos extranjeros, pero veía siempre el nivel de indigencia que tiene el barrio, el nivel de suciedad. ¿Pero así era en su época también? No. Empezaban a aparecer los indigentes, empezó un fenómeno al que le quisieron dar como cierto valor exótico, que eran los gamines, que se los llamaba así, los niños de la calle, pero pues no tenía el nivel
pues como de desastre social que tiene hoy en día, ¿no? Oiga, Álvaro, ¿y es cierto que usted escapaba a clase, no iba al colegio, pero era por quedarse en la biblioteca de Luis Ángel Arango? Pues realmente Muy no intelectual, escapaba. muy intelectual. Lo que pasa es que era muy chévere, la biblioteca quedaba, o queda, Sí. enfrente del colegio del Agustiniano de San Nicolás. Y pues era un lugar, tuve siempre profesores que incentivaron el gusto por el arte, entonces íbamos a ver las exposiciones que había allí, había salas de lectura para niños, y entonces como yo me movía por el barrio, simplemente pasaba a la calle y estaba ahí, era un lugar donde yo me entretenía mucho. Y eso, yo tuve la fortuna de que en mi casa siempre tuve libros, mi papá era lector. Y profesor, ¿no? ¿Su papá Sí, era fue profesor de geografía y de historia. Entonces, para mí los libros eran y siempre han sido un lugar donde me encuentro muy cómodo. Y hablando de su papá, ¿es cierto que cuando los iba a castigar, eso los ponía en fila india y iban pasando y les iba dando su rejazo? Eso se usaba. No. Eso se usaba, pero digamos que no era un gran represor, pero sí tenía... Lamentablemente se entendía que esa era una forma de educar y cuando los papás no lo hacían, de alguna manera le daban esa responsabilidad a los profesores y cuando a mí me tocó eso, yo creo que ya me tocó el final de esa manera de ¿Sí? disciplinar. ¿Pero le dieron reglazos? Claro, y tizazos. Yo tenía una profesora que era una experta en lanzar tiza a 20 metros y le pegaba en donde apuntaba perfectamente. La llamábamos la teniente Miriam. Era miedosísima en pues ese me colegio. imagino. Sí. ¿Y usted fue juiciosito o más bien como necio? No, yo siempre he sido juicioso, pero igual, pues un niño, uno hacía cosas. Me acuerdo también del padre Saturnino, que creo que todavía por ahí existe, que era un cura español de esos agustinos, y ellos tenían unos cinturones con un pedazo de correa que colgaba. Y cuando a uno lo sacaban del salón por alguna cosa, los tipos pasaban, le pegaban a uno y era una cosa que se entendía que era parte de la educación. Una educación muy dudosa. Eso ha hecho en buena parte que mi gusto por la iglesia católica no sea, para desgracia de mi madre, no sea... Muy católica su mamá. Muy católica, claro. Muy católica, apostólica y romana. Y yo, ninguno de los tres. Pero tan apostólica y romana que usted sale del Agustiniano y entra al San Bartolomé. Y entró al San Bartolomé. Y lo echan. Y me echaron en quinto de bachillerato. Y confiésenos por qué lo echaron. Porque no quise sapear, como llamábamos en aquel momento, a unos compañeros que habían hecho alguna pilatuna, alguna vaina. Y entonces terminé siendo alumno, terminé siendo graduando de un colegio que se llamaba Liceo Aristotélico, que era uno de esos colegios en donde iban a parar todos los vagos de la ciudad. Y yo terminé entre todo ese montón de vagos, me pareció una experiencia de las mejores de mi vida. ¿Por qué? Porque el cambio de un colegio tan riguroso como el San Bartolomé, ahora con un montón de cosas, entre otras para mí el teatro, porque la experiencia del teatro la tuve gracias a ese colegio, pero era un colegio donde llegaba el profesor y uno tenía que pararse y si el profesor rezaba uno tenía que rezar y pues había unos niveles de disciplina muy estrictos y llegaba a un colegio donde nada de eso existía. O sea, donde casi que era legítimo agarrar a tizazos, pero al profesor. O sea, si él se demoraba, si él se dejaba, pues. Entonces, poder conocer esa experiencia fue chéverísimo. Hablemos de pesca. Pesca Boyacá, que digamos si analizamos y miramos un poco la historia de Álvaro Bayona, pues es un pueblo que es muy importante para usted, para su familia. Claro, el pueblo de mi padre. Pues el pueblo de mi padre, y allí siempre hubo una casa que mi padre construyó para mi abuelo y que luego pues heredó un tío mío y bueno, no sé en ese momento qué habrá de eso. Pues era el lugar de ir de vacaciones y pues era el lugar donde se montaba a caballo, ir a las fincas, todo eso. A mí me parecía un encanto. Y ellos en ese pueblo tuvieron, hace como unos 5 años, me dieron las llaves del pueblo. ¿Ah, sí? Sí, no las he usado. ¿Hijo adoptivo de Pesca Boyacá? Hijo adoptivo, sí, para mí fue muy emocionante el hecho. En la iglesia del pueblo me entregaron las llaves y me dieron esa ciudadanía adoptiva que pues agradezco y que me llenó de mucha emoción, pues porque estaban los primos de mi papá, pues un montón de señores ya muy viejos y
y pues que yo recordaba de mi infancia. Y pues me di cuenta, yo tenía, en algún momento tenía ganas de tener una tierra allí, pero es un lugar terriblemente frío. Muy, muy, Y también muy como frío. detenido en el tiempo, ¿no? Sí, pues esos pueblos boyacenses les pasa mucho eso, y no necesariamente porque sean muy bonitos. Pesca no es particularmente bonito, por lo menos la arquitectura del pueblo es una arquitectura muy desordenada. Los pueblos boyacenses tienen eso, o están muy bien conservados y han sido muy cuidados, o están muy deteriorados. Ahí cerca de Pesca hay un pueblo hermosísimo que se llama Monguí. Monguí, uno de los más lindos de Colombia. Es hermosísimo, pero la geografía de Pesca es hermosísima. Álvaro, cuéntenos, después de la pausa, ¿en qué momento de la vida en realidad comienza usted a interesarse por el teatro? Habla del colegio, pero tengo entendido que estudió en el externado, usted es comunicador social, periodista, pero después de la pausa me cuenta en realidad como en qué momento, en qué instante este hombre se dejó seducir por la actuación. Ya volvemos. Estudiábamos comunicación social en la Universidad Externado de Colombia. Y aunque no éramos del mismo semestre, sí nos conocíamos por razones básicamente del teatro y de la música. Que Álvaro desde esa época ya era teatrero y además era cantante. Y en esas épocas tuvimos un grupo musical, que era un grupo que tocaba y cantaba tango y blues. Y la voz principal del grupo era Álvaro. No tuvimos mucho éxito comercial como se dice hoy en día, pero sí marcamos toda una época con aquel grupo de blues y tango, con Álvaro. Yo creo que Álvaro nunca fue profesionalmente comunicador social. Yo creo que Álvaro desde siempre fue actor. Y cuando empezamos a trabajar en televisión, casi que empezamos al mismo tiempo y casi que empezamos como un grupo muy compacto que nos fuimos vinculando todos a la televisión. Es un tipo que nunca ha abandonado su vocación de teatrero y a pesar de que es un gran actor de televisión y es un gran actor de cine, creo que cuando está en el teatro adquiere una dimensión que pocos actores en Colombia tienen. Álvaro puede hacer desde personajes cómicos hasta personajes dramáticos, hasta personajes farsescos. O sea, es un actor en todo el sentido de la palabra. Es un actor que puede tener un rango muy amplio de actuación. Es muy buen trabajador. O sea, cuando uno trabaja con Álvaro tiene la garantía de que es un actor serio, que es un trabajo que se toma su profesión con toda la seriedad del caso. Es un actor que siempre está preparado, es un actor que siempre está a tiempo, que siempre está dispuesto, que nunca causa problemas en el set. Usted mira todo lo que hace él y se va a dar cuenta que en cada actuación deja la piel, deja la vida, deja la experiencia que trae. Él convierte la experiencia en material de trabajo en los personajes que construyen. ¡Wow! Y que imagínese usted, ¿ah? ¿Es cierto todo lo que dice Dago? No. él fue el manager de ese grupo de música del que habló, del Oro de los Tigres se llamaba. ¿Y qué cantaban, Álvaro? Cantábamos tangos y cantábamos blues. Pues, uno de nuestros guitarreros era Guillermo Borrero, él es profesor de comunicación en la Universidad Javeriana hoy en día. Y él se unió a los otros que estábamos allí, Lucho Zapata, ya fallecido, y Rafa Méndez. Eran 3 guitarras. Rafa, Lucho y yo teníamos más la experiencia del tango y en cambio Guillo tenía la experiencia del rock. Y entonces nos juntamos y él nos empezó a enseñar esa experiencia y improvisábamos unos blues y Dago era nuestro empresario y él nos llevaba. O sea, el grupo fracasó por culpa de Dago. Probablemente. Más o menos. No por la excelente calidad de los músicos. ¿Cuál es su tango favorito, Álvaro? Hay muchos, pero uno que le suene bien para que nos lo comparta. ¿Cómo dice? Lástima abandonación mi corazón, tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me llevas, ahí el viejo bajo fondo, donde el barro se subleva. Ay, qué lindo. Es un tango hermosísimo que cantaba el polaco. ¿En qué se parece el tango y la vida?
En todo, el tango es una lectura de la vida estupenda, estupenda. Aparentemente tiene el sabor de lo triste, pero yo creo que es más de lo melancólico, de la posibilidad de observar con una cierta distancia y con una distancia crítica, pero muy emotiva la vida. La vida como el tango, pero también está llena de tempestades, de demonios, de alegrías, de satisfacciones. En ese sentido, ¿usted se ha desenvuelto más en las alegrías o quizá en esas tempestades que trae el vivir? Pues como en cualquier ser humano, ¿no? Nos toca de todo. Y lo que toca es estar dispuesto a vivir lo que haya que vivir. Usted pierde a su papá muy chiquito. Sí. Es una pérdida a los fuerte. 8 años. 8 añitos. Sí. ¿Qué tanto le cambia la vida y qué tanto lo obliga a crecer, a volverse un adulto siendo tan pequeño? Pues yo creo que en general a la familia le obligó a unos cambios brutales. Mi mamá es una heroína. Pues ella era una señora de la casa que tenía 4 hijos, dependía toda la familia del trabajo de mi padre, y cuando él se muere ella tiene que empezar a trabajar. Y eso fue un cambio importante, digamos, en los roles de la familia, en las responsabilidades. Yo desde los 8 años tenía llaves de la casa y yo me movía solo. Y mis hermanos igual. Entonces, digamos que eso tuvo también esas otras consecuencias, pero pues esas crisis generan también unas salidas que son muy interesantes para la vida de las personas, ¿no? A pesar del dolor que significó para nosotros la pérdida de mi padre, pues eso nos obligó a otras cosas. Y pues mi mamá es como decía antes, es una heroína. Yo hago teatro gracias a ella. ¿Por qué gracias a ella? Porque para ella era muy raro lo que yo hacía, pero lo respetó siempre. Claro, porque además en esas condiciones supongo yo que no fue fácil tampoco que usted entrara a la universidad, que estudiara en el externado, que estudiara Claro. comunicación, pero que saliera un día y le dijera, es que yo no voy a hacer esto, yo voy a ser actor. Sí. Sí, pero yo creo que eso es darle autonomía a las personas y permitir que cada uno tome una opción. Esa opción en su momento era la opción más loca de todas. Claro. Porque pues luego para mí apareció la televisión y el aburguesamiento, digamos, de la televisión y alguna comodidad, y yo tengo que ser justo, aunque a mí me ha ido muy bien en televisión. Estamos pasando un momento complejo, no sabemos eso a dónde apunte, en fin, pero lo que yo he obtenido hasta ahora gracias a la televisión económicamente y en términos de reconocimiento, yo debo agradecerlo. Claro. Pero en su momento que una persona tomara la decisión de ser actor y de hacer teatro era una locura, porque pues era un oficio sin ninguna proyección en la vida. Era un salto al vacío, Sí. de cierta forma. Pues lo que siempre se ha dicho de los artistas en la familia, un artista en una familia es la oveja negra, es un tipo que se perdió, pero realmente lo que nos vino a mostrar la vida a todos, porque yo pues no quise hacer teatro o actuar porque luego un día iba a trabajar en televisión o iba a tener un reconocimiento, nada. Lo hice porque tenía una pulsión que me obligaba a tomar esa decisión. Y yo siempre he dicho que cuando me preguntan qué le sugeriría a la gente, yo digo que a los jóvenes, que hagan lo que se les dé la gana. Yo creo que uno debe hacer lo que se le dé la gana. Y uno debe ser respetuoso con esa decisión. ¿Y aplica eso en su hijo? Trato de aplicarlo. Trato de aplicarlo. Todavía está muy pequeño, pero pues no sé qué irá a hacer. Claro, hay que hacer lo que se le dé la gana, pero para poder llegar a ese punto de querer hacer lo que uno quiera, de estar como parada en una disyuntiva, porque la vida al final es una disyuntiva constante, uno tiene que armarse de valor. ¿Cómo hace usted en realidad, o qué fue lo que le picó, cuál fue la intuición que tuvo para decir, no voy a ser periodista, no voy a ser un comunicador social, sino me voy a dedicar a esto? Pues en esos momentos en que uno se detiene y reflexiona sobre... Terminé la universidad y me puse a pensar yo qué es lo que he hecho durante los últimos 10 años. Que me dé satisfacciones, que me guste
y que quiera seguir haciendo. Y pues entendí que era actuar. Entonces, digamos que la decisión era fácil porque ya lo venía haciendo con mucha, no voy a decir que con rigor, porque igual tenía que cumplir con las labores académicas de estudiar comunicación social, pero yo desde que estaba en el colegio empecé con los grupos de teatro como en el segundo de bachillerato que se llamaba en aquel momento, hoy octavo, séptimo. Y todo mi tiempo de colegio hasta terminar, a mí me echan del San Bartolomé, pero yo tenía muy buena relación con el colegio y como trabajaba con el grupo de teatro, ellos me dijeron, sigue trabajando con el grupo de teatro. Entonces yo no estudiaba ahí, pero yo hacía parte del grupo de teatro del colegio. Y ahí tuve mis primeras experiencias de llevar obras a otros colegios y presentarme y empezar a tener escenario, digamos. Y cuando entré a la universidad, de una vez entré al grupo de teatro de la universidad y estuve todo el tiempo en el grupo de teatro de la universidad y conocí a otros actores que estudiaban comunicación también y con ellos formamos grupos de teatro. Hablando de la universidad, Álvaro, ¿cuál era esa colina de la deshonra de la universidad? Que usted se la pasaba por allá. Esas ya son preguntas, digamos, complejas. Realmente lo que había era una cosa que llamábamos el Olimpo. Ah, pero ese quedaba atrás, ¿donde iban a fumar marihuana? Otra gente, ¿no? Yo no sé, eso lo estás diciendo tú. Otra cosa. Sí, no, pues sí había mucha hierba, pues, hierba nativa, ¿no? Porque la montaña había sido bien conservada y, en fin, ahora hay unos edificios ahí gigantes. Pero sí teníamos mucho de diletantes y de observadores y, claro, como diría Barba Jacob, éramos unos marihuanos. Y eso pues también le da una otra relación con la universidad con el oficio que yo tenía. La colina de la deshonra era como se conocía a la Carrera Quinta, a lo que hoy es la Macarena, en donde están las Torres del Parque, porque era un sitio de rumba buenísimo. Salsa venteada, goce pagano, la teja corrida. Sí, y otros, ¿no? Había unas discotecas de funk y de disco, había una que se llamaba Ecus, que era buenísima. Era un lugar muy movido y muy chévere y se conoce así, la Colina de la Deshonra. ¿Y será bueno para la salsa? ¿Sigue siendo bueno? Sí, me encanta la salsa. ¿Y buen bailarín? Más o menos, he perdido, digamos... ¿Ha perdido tumbado? Tumbado y pues ahora uno va a algunos sitios de salsa y se encuentra con esta gente que hace... Ahorita se me olvida el término con el que se define la forma cubana de bailar. Entonces compiten mucho por hacer pasos y vainas. Entonces a mí ya eso no me parece tan chévere. Porque pues para mí la cosa se trata de... Es un juego placentero y ya está de coquetería. Y usted siempre ha sido muy intelectual y como bien decía en el segmento anterior, los libros han estado presentes en su vida, la lectura y estar muy... motivado también por una función social de parte suya. ¿Usted era en la universidad era de derecha o de izquierda? No, yo siempre he sido de izquierda, afortunadamente. ¿Por qué afortunadamente? No, pues que yo creo que eso es una fortuna para el mundo, que haya gente de izquierda y menos gente de derecha, porque es que la derecha es lo que se quedó atrás, lo que no se mueve, lo que no crece, lo que supone que el mundo está construido de una manera y no se puede modificar. Y yo sí creo que el mundo está hecho por hombres para ser modificado por hombres. Entonces, es una responsabilidad para mí estar en movimiento y poder opinar de otra manera y tener puntos de vista distintos y divergentes. En esa época, usted, digamos, estaba en la universidad, empezaron también un poco como las persecuciones a los miembros activistas de la izquierda. Incluso hubo un profesor suyo que fue torturado. Sí. O sea, hubo momentos muy complicados en su vida, digamos, de juventud frente al tema. Sí, el director de teatro, del grupo de teatro de la universidad, a él le tocó irse. Y él que se quedó viviendo en Europa, porque efectivamente eso fue en la época de Julio César Turbay Ayala y del tristemente célebre Estatuto de Seguridad que le daba a las fuerzas pues, militares el derecho de allanar cualquier casa y llevarse a la gente y
y desaparecerla por ratos, para sacarle verdades a los, dándoles coscorrones para ser amables, ¿no? Porque era lo menos que les daban, ¿no? Eran cosas mucho más crueles. Y en eso, pues como el teatro siempre, y sobre todo en ese momento, estaba muy asociado con los movimientos de izquierda, pero sobre todo con las opiniones diferentes. Y entonces un gobierno de ultraderecha, como era el de ese señor, pues consideraba que esas opiniones tenían que ser acalladas porque eran peligrosas. ¿Y alguna vez recibió de pronto propuestas de irse al monte, de enfilar a alguna guerrilla? Pues no, ya habría sido un desastre como guerrillero, habría sido terrible. ¿Por qué? No, pues porque primero no habría hecho caso. Porque si, o sea, lo que me pasa con la guerrilla es lo mismo que me pasaría con el ejército. La cosa militar y el rigor militar y la falta de criterio no la comparto. O sea, simplemente acata las órdenes porque te las dieron. No, eso no. O sea, ¿usted no prestó el servicio militar? No. Y no me arrepiento. Y creo que eso es o sea, creo que hay que hacer muchas cosas por este país. Y que si en algún momento, pues uno no sabe, una guerra, lo que pasa es que también entiendo que las diferencias y los límites entre los países son una cosa absolutamente caprichosa e inventada de manera arbitraria. Entonces, para mí sería difícil pensar es que tenemos que ir a matarnos con... No sé, cuando yo era un niño, estaba muy caliente la frontera con Venezuela, en lo que ellos llamaban el Golfo de Venezuela y aquí lo llamábamos el Golfo de Coquibacoa, para decir que ese golfo era más nuestro que de ellos. Y yo recuerdo cuando estaba en el Agustiniano, en cuarto de primaria o quinto de primaria, que siempre se habló de una guerra con Venezuela. Entonces, el activismo, uno no sabe si uno tuviera que ir a una guerra, ¿qué pasaría? Lo que sí sé es que uno tiene que hacer cosas por su país y que sí tiene que haber una ética de todos nosotros tratando de construir un país que sea más digno y más justo. Álvaro Bayón, esta noche en Confesiones me cuenta, después de la pausa, la estafa que sufrió, que vivió por cuenta de Strabal. Ya volvemos esta noche en Confesiones. Álvaro Bayón. Eran un poco provocadores, contestatarios, alternativos, chicos rebeldes, ¿no? Y Álvaro era muy radical, porque incluso Álvaro era contestatario con el mismo teatro. En un festival universitario de teatro, cometió algunos actos obscenos en protesta por lo que estaba sucediendo con el teatro universitario. Y fue muy comentado el acto obsceno, así como éramos de contestatarios, Álvaro era contestatario incluso con los contestatarios. Álvaro es un tipo honesto, Álvaro es un tipo buen amigo, un buen padre, un excelente padre, que además creo que fue algo que él nunca en aquellos años se planteó. Yo creo que la paternidad le llegó en un gran momento, en un buen momento, que lo ayudó a crecer y que le demostró que ese también era una forma de enfrentarse a la vida y de sacarle a la vida cosas buenas. Él es un gran papá y tiene una relación con su hijo espectacular. Me gustaría que me confesara por qué salieron corriendo de Boyacá cuando decidieron irse a vivir allá y hacer teatro en Boyacá, y algo pasó y algo tuvieron que haber hecho, algo tuvieron que haber ocurrido que nunca estuvo claro, pero tuvieron que salir de allá huyendo. Confiésenos, Alvarito. Un infundio. No, lo único que me pasó es que en un momento me fui a vivir al pueblo, a Pesca. A Pesca. A esa casa que estaba ahí, le dije a mi tío, déjame vivir ahí. Estuve viviendo ahí, fuimos con un gran amigo que se llama Hernán Darío Cerón, que es pintor, hoy en día también hacía teatro conmigo cuando empezamos. Y en ese ambiente paranoico de los policías y de la policía de ese momento, el comandante de policía del pueblo le pareció rarísimo que hubiera unos actores viviendo ahí. Entonces empezó a investigarnos.
Y como parte de su investigación, un día se le ocurrió invitarnos a tomar. Nos hemos metido una borrachera con el policía. Y cuando estábamos completamente podridos, el policía y nosotros le dijimos, venga, ¿usted tiene pistola ahí? Y dijo, sí. Yo nunca he disparado un arma, déjeme disparar el arma. Y nos fuimos con el policía. La casa tenía allá se llamaba una cuadra, pues un lote que se cultivaba pegado a la casa. Y había un poste de luz y el juego con el policía era disparar, pues a totear la bombilla esa. Y pues desde luego ni el policía fue capaz, ni nosotros tampoco. Pero se armó un escándalo tenaz en el pueblo porque pues es un pueblo donde no pasaba nunca nada y esa noche habían sonado como 30 tiros. Entonces el policía el otro día empezó a mandar gente para que buscáramos los casquillos de las balas porque se le iba a armar un pedo. Hasta ahí llegó la experiencia del teatro en el pueblo. Pero hubo también otra época como en ese mismo rebusque de la vida en la que se va a vivir a Pereira. Sí. ¿Hacer teatro en Pereira? Sí. Viví en Pereira 7 años. Yo tenía un grupo de teatro aquí en Bogotá con Eduardo Chavarro, un gran amigo y un gran artista, un gran director de teatro y actor estupendo. A él lo contrataron en la Universidad Tecnológica de Pereira. Esa universidad tiene una escuela de bellas artes para que manejara el grupo de teatro de allá. Y entonces él me dijo, vámonos con el grupo para allá. Y pues yo acababa de regresar, en ese momento me fui para Boyacá un tiempo y me llamó y me dijo, véngase para acá mejor. Y entonces yo dije, bueno, y me fui para allá a quedarme un año y terminé quedándome 7 años y casi no salgo de allá. Tengo mucho cariño por esa ciudad. Pero además porque encontró el amor de su vida. Sí. Y confiéseme, ¿es verdad que él la sacó del colegio y se la trajo? ¿Literal? No, ella salió sola del colegio. No. Ella salió, no sacaba a nadie en ninguna parte. Que no vengan con cuentos, que yo no fui. Sí, igual ella era alumna mía y junto con otros actores, uno de esos actores que son hoy un día un actor muy reconocido que es John Alex Toro, fue alumno mío en el colegio. Y a él tampoco lo saqué. No, ese se vino solo. Ese se vino solo, pero ella también. Pero una gran artista también, su señora, ella hoy es en día, artista escultora. plástico, sí, es escultora. Y Dago también nos ponía sobre la mesa el tema de Matías, de su hijo. Sí. ¿Por qué tenía miedo de ser papá? Confiésenos, Álvaro. No miedo, no me interesaba. No sé por qué. No me interesaba, pero cuando uno tiene una relación de pareja y las mujeres, yo estoy convencido que hay un momento de la vida en que necesitan tener un hijo con el hombre que las quiere o al que ellas quieren o con quien sea. Necesitan tener un hijo. Yo creo que ahí hay una pulsión natural que nos da mucho tiempo que pensar y nosotros estuvimos separados con Aira y cuando regresamos dijimos, bueno, igual démosle una vuelta a la vida y apareció la posibilidad de tener un hijo. Realmente lo planeamos y se dio y es una gran alegría tener a Matías. ¿Siente que se perdió de cosas antes? No, porque yo creo que a uno le llegan las cosas cuando tiene que llegarle, o sea, uno las hace y pasan cuando tienen que pasar, las buenas y las malas. Entonces, creo que el momento, como decía Dago ahorita, sí fue el más adecuado. Yo ya había rumbeado mucho, me había portado mal, me había portado bien, había hecho lo que se me había dado la gana. Y entonces cuando tú ya has pasado por todo eso, tienes un hijo y puedes dedicarle el tiempo que él requiere. Yo tuve la experiencia con mis amigos, con los que hice teatro en Pereira, que prácticamente vivíamos juntos en una casa por cosas económicas y de ver crecer muchos sus hijos, algunos de ellos son ahijados míos, y pues todos éramos muy jóvenes y necesitábamos hacer muchas cosas y estábamos muy locos y entonces para esos niños no fue fácil. Yo no digo con eso que mi hijo sea mejor que los otros, no nada de distintos. Simplemente digo que tuvo otra experiencia y que el tiempo que yo tenía que darle a Matías creo que se lo he podido dar. Y para una persona que no estaba interesada en tener hijos, tener uno, ¿cuál ha sido la mejor satisfacción? ¿Qué es lo mejor de tener un hijo? Yo lo que siento con los hijos,
para uno como hombre es que la sensación que tuve es la llegada de un extraño a la casa. A diferencia de lo que pasa con las mamás. Para las mamás, pues es entrañable. ¿Y se sintió un poquito como a un lado? No porque me relegaran ni nada de eso, sino porque pues es una presencia, es un señor que llegó ahí. Señor chiquito. Un señor chiquito con un montón de cosas y de condiciones que empieza a proponer y que modifican todo el movimiento de la casa. Y uno empieza a querer eso. Sí, o sea, por eso la mamá es la mamá y el papá es otra cosa. Y las relaciones de los hijos con las mamás son una y la relación de los hijos con los papás es otra muy, muy distinta. Y eso, yo creo que es una relación aprendida, uno aprende a quererse. Y claro, se vuelve también un amor brutal, pero es un amor que uno aprende. Lo de ustedes con los hijos sí es otra cosa. Y él ya con 11 años, ¿cuál ha sido quizá la pregunta más difícil que le ha hecho? Si ve este programa, él me mata. Cuando estaba chiquito, estaba por ahí en peloto y se le paró el pipí. Papá, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me está pasando esto? De veras. Nos quedamos con esa anécdota, nos quedamos solo segmentos. Ya volvemos con Álvaro Bayona esta noche en Confesiones. ¿Usted qué le dijo? La primera impresión es de un ser humano totalmente firme en sus convicciones. Digamos que para nosotros su grupo de amigos se ha convertido en un ejemplo más bien como en un superhéroe, ¿no? De esos que luchan por los derechos de los demás. Es un ejemplo para nosotros para hacer respetar nuestros derechos como personas, como seres humanos, como consumidores, como miembros de una sociedad. Eso es algo que valoro mucho en él y que he aprendido mucho de él porque él no se raja como los mexicanos. Un día estamos en Quebracanto rumbeando y eso, y él llegó con su amigo, no lo conocíamos, pidió el favor que lo dejaran ingresar al sitio. Y pues claro, pues un amigo de Álvaro, ¿cómo no? Cuando nos fue a relacionar con él, uno nos iba a presentar, ¿qué tal? Mucho gusto, Fernando. Y él se le tiraba uno a los pies y le mordía. ¿Y este quién es? Y uno es que él es el can, a él le dicen el can, él se cree un perro. Al punto que logró exasperar a un amigo en común que es el Flaco Solórzano, que es una persona pues bastante grande, y lo cogió del cuello y ya lo iba a botar por el balcón del sitio. Alvarito, un abrazo fuerte de rompecostillas. Y usted sabe que este humilde hogar siempre será su casa. Por aquí lo esperamos. Gracias por todo, por su amistad. Ay, qué bonito. Se dice que cuando uno tiene amigos, o sea, el tener amigos dice cosas muy buenas de una persona. O sea, entender que hay amigos. Hay gente, que usted no lo crea, no sé, a quienes es muy difícil encontrarle amigos. Amigos que hablen de esa persona, que lo conozcan de toda la vida. No es fácil. ¿Cómo logra usted esas amistades que puedan trascender a lo largo de la vida? Pues no sé. Igual, este grupo de amigos, el primo, lo llamamos así, el primo Lara, yo lo conocí por Dago y por Luis Felipe y por Vasqueli. Lo conocí cuando estábamos en la universidad, hace un montón de años ya. No sé, y eso uno va construyendo esas relaciones y ahí están, ¿no? La vida es así de generosa y de grata, y yo creo que si uno es con las personas, pues simplemente recibe lo mismo. O sea, la verdad de unas personas que te dan lo mejor que te pueden dar. Álvaro, infortunadamente hubo un episodio en su vida harto, aburrido, doloroso, y fue Estraval. Usted haber confiado en una firma, haber entregado parte de sus ahorros y ser una de las 4.000 víctimas que están ahí de manos cruzadas esperando a ver si le van a devolver o no el dinero. En realidad, ¿cómo tomó todo esto? ¿Cómo le llegó a usted todo esto?
Pues a mí eso me produce mucha tristeza porque lo que veo es, para mí, digamos, es un reflejo de cómo funciona este país. De manera arbitraria, de manera injusta, de manera irresponsable. Tenemos, digamos, hay unas entidades que se supone que están encargadas de vigilar a esas entidades financieras y no lo hacen. Y nadie asume responsabilidades y nadie responde. Esta última semana, condenaron a 3 personas por el caso de Estrabal. A los que condenaron no son los que se robaron la plata. Son funcionarios medios que seguramente se ganaron algún dinero haciendo pues las picardías que los otros robaron 500.000 millones de pesos, que es una barbaridad. ¿Y hay más actores que estén como usted? Yo entiendo, sí. Yo sé el caso concreto de uno que no era el dinero de él, era el dinero de su mamá. Eso es una cosa que es muy triste y a mí me parece que ha habido una gran irresponsabilidad de algunos medios en la manera como cubrieron ese caso y otros casos similares, porque quisieron construir sobre esto que era un negocio ilegal en donde quienes invertíamos estábamos ganándonos unos intereses absurdos, y eso no es verdad. Primero, no era ilegal. Segundo, pues los rendimientos no eran tan altos como ellos pretendían. Y tercero, los damnificados, pues yo soy una persona que tiene 56 años, sí, tuve una pérdida, pero bueno, yo voy para adelante. Pero yo sé de muchos casos, como la mamá de ese amigo del que estoy hablando, de ese amigo y colega, que todos los ahorros que tenía para su vejez se fueron ahí. Y como ese caso hay muchos. Y la justicia, el tipo lo dejaron libre, ese Mondragón. Es un ladrón. Y buena parte hay anuencia del Estado en que personas como esas puedan estar libres. Y están condenando a 2 o 3 que fueron segundones del caso. ¿Y hay esperanzas de que les devuelvan el dinero o no? Yo creería que sí. Lo que pasa es que son realmente truanes muy bien entrenados. Son pillos que... Esa es una empresa que tiene 15 años. Sí. Es decir, eso no fue una cosa... Eso no fue DMG. Eso no era una pirámide. Y para una persona como usted, que le apuesta al teatro, al cine, a la televisión, pero que escogió una profesión que también fluctúa mucho en términos económicos, pues debe ser muy complicado, porque cuando es una pérdida cuando no hay trabajo, pues y tiene un hijo, ahora claro, tiene que solventar una familia, no es fácil. Claro, no, es terrible, pero... yo he hecho lo que he tenido que hacer, como tengo este espíritu en que yo no me quedo callado, entonces yo desde el primer momento reaccioné. Tengo amigos, periodistas, un periodista muy importante económico me asesoró y me ayudó cantidades para buscar un bufete de abogados el más adecuado, y yo más o menos lideré la construcción de un grupo de damnificados de este caso para que esta compañía de abogados, este bufete, nos representara, y pues ahí estamos representados por el que, en opinión del amigo mío periodista, es el más adecuado para representarnos. Y pues es lo que podemos hacer, pero lo que uno realmente reclama del Estado en este país es responsabilidad, y es que el Estado no sea tan negligente, porque la salida fácil es echarle la culpa a la víctima. Es decir, hasta en eso, esto de los victimarios de las víctimas y los victimarios de la violencia, aquí en un caso económico vuelve y se reproduce. La víctima termina siendo el culpable del daño que le causaron. Y eso no puede ser así. Este país no puede seguir funcionando de esa manera. ¿Ha habido algún momento de su vida, de su historia, en el que usted haya pensado en renunciar a la actuación por términos o casos económicos, porque necesita solventar distinto a su familia? ¿Ha tenido que hacer otras cosas aparte de la actuación para poder vivir? Pues yo hago otras cosas también. Y en este momento estamos pasando por un momento que es complejo en el negocio audiovisual. O sea, hay entidades del Estado que hablan del número de películas que se hacen al año en Colombia hoy en día.
Nunca se habían hecho tantas películas, pero nunca tantas películas habían sido tantos fracasos. Es decir, la gente no va, no las ve. Ahora tener 5.000 espectadores en una película es un logro. Dago, pues porque ya tiene una manera de construir unos contenidos que conoce y que maneja muy bien, pues es la persona que hace los taquillazos en Colombia hoy en día, pero la mayoría de las producciones son exiguas. Los canales están en una situación que es muy compleja. Tenemos un canal, hay que decirlo, prácticamente apagado, un canal, digamos, de ficción. Sí. Y la cantidad de producciones que se hacen en Colombia hoy en día es muy baja, es muy baja. ¿En qué otras cosas ha trabajado en la vida, digamos, aparte de la actuación? En cosas relacionadas con la actuación. Yo hago eventos para empresas, lanzamientos de productos y ese tipo de cosas. Y ahora tengo un emprendimiento con 3 amigos. Montamos una procesadora de alimentos. Entonces estamos trabajando con papas nativas, estamos haciendo papa chip y estamos haciendo arepas de granos, cereales y de quinoa. Hemos producido quinoa en una finquita que tenemos en Villa de Leyva y también hacemos unos ajís absolutamente maravillosos. Oiga, y vea, se mueve. Sí, Kipsa se llama nuestra marca. Valga la cuñita. Valga la cuñita y en un mes estamos entrando en el mercado. Pues Álvaro, ha sido un placer tenerlo aquí en Confesiones, este relato suyo, caminar un poquito por su vida y por su historia y porque fue muy generoso, nos dejó conocer un poco de lo que hay en el alma y escarbarle un poquito el espíritu. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Muchas gracias. A ustedes 1000 gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan pasado un muy buen rato, que hayan conocido un poco más a este personaje que hoy nos acompañó, Álvaro Bayona, en Confesiones. Chao.